Hola a todos. Vamos a comenzar esta semana con la unidad 4 de Ciencias Naturales, en la que vamos a ver los distintos tipos de paisaje, como os acordáis cuando ya lo vimos en clase. Entonces nos vamos a ir directamente a la página 54 y lo vamos a ir recordando poco a poco. Acordaos que este tema no era muy complicado y seguramente lo vais a recordar bien. Vamos a ver primero lo que son los paisajes. ¿Qué es un paisaje? A ver, un paisaje, cuando salimos de casa, cuando damos una vuelta por la calle o salimos a pasear por el campo, pues un paisaje es todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos alrededor. Entonces, ¿un paisaje qué es? Pues lo tenemos aquí. Un paisaje es el aspecto que tiene la superficie terrestre desde un lugar, desde el sitio donde estamos mirando. ¿Por qué decimos la corteza terrestre? Pues la corteza terrestre, la superficie terrestre, porque no vemos lo que hay debajo. Lógicamente, ni el manto ni el núcleo de la Tierra lo vamos a ver. Vemos la superficie de la corteza terrestre y todo lo que nos rodea. ¿Por qué hay paisajes diferentes? Lógicamente, según estemos en un lugar o en otro, pues el paisaje va a ser diferente. La principal diferencia es que hay algunos paisajes que son naturales, que tienen cosas que están hechas, no están hechas por el hombre, sino que simplemente están porque sí, están hechas por la naturaleza, por ejemplo los ríos, los lagos, hay una montaña, la vegetación, y luego hay otros paisajes que tienen unos elementos que están hechos por las personas, por ejemplo si vemos una carretera, si vemos un túnel, si vemos un puente, si vemos un edificio, esos son hechos por el hombre, por las personas. Entonces por eso los paisajes son diferentes. Y luego dentro de los elementos naturales, pues si un paisaje es totalmente natural, no tiene nada hecho por el hombre, pues es totalmente diferente seguramente de cualquier otro paisaje natural, porque a lo mejor puede tener un río, puede tener una montaña diferente, tiene un valle, o es un clima más húmedo y tiene más vegetación, o es más seco. Bien, entonces por eso los paisajes son diferentes entre sí. La principal diferencia es si son naturales o son transformados. Más adelante vamos a ver por qué están transformados. Otro elemento que hace que un paisaje sea diferente de otro es el clima. Como hemos visto en las unidades anteriores, el clima hace que cambie el paisaje, sobre todo la vegetación. El clima puede hacer que un lugar sea muy seco o sea muy húmedo, según si llueva o no llueva. Entonces, si es un lugar en el que predomina un clima lluvioso, pues seguramente habrá más vegetación, el paisaje será más verde, habrá más ríos, ¿bien? Y si es más seco, pues seguramente no habrá vegetación, habrá pocos árboles y los que habrá pues serán secos, tonos más amarillos, más marrones. Y luego, dentro de un mismo lugar, según una estación u otra del año, el paisaje va a ser diferente. Por ejemplo, en primavera, que es, por ejemplo, en nuestra zona, que tenemos un clima mediterráneo y es cuanto más llueve, pues en primavera pues el paisaje está mucho más verde, hay más vegetación, y sin embargo, si nos vamos al invierno, que hay más sequía, pues el paisaje está más seco, más amarillo y más marrón. Por eso, aunque de una zona a otra cambia por el clima, dentro de la misma zona, según la estación del año en la que estemos, el lugar, aunque sea el mismo, el paisaje cambia. Aquí tenemos dos fotos del mismo lugar, en vuestro libro lo vais a ver mejor, y se ven totalmente diferentes y es el mismo paisaje, lo único que cambia de primavera, que ha llovido más y más vegetación, al invierno que llueve menos. Bien, los paisajes transformados. ¿Por qué se transforman los paisajes? Se transforman por dos motivos. En primer lugar, muchas veces es por necesidad de las personas. Las personas necesitamos agua para beber, entonces por eso se construyen embalses, se construyen presas o se hacen pozos. También tenemos necesidad de ir de un lugar a otro. Pues tenemos las carreteras o tenemos la vía del tren o si hace falta hacer algún túnel. Bien, entonces todo eso hace que se hayan transformado porque los adecuamos a lo que nosotros necesitamos. El primer motivo es la necesidad, pero otras veces es por comodidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las personas nos pasamos y transformamos demasiado los paisajes. Bien, por ejemplo, en primer lugar, la deforestación. La deforestación es la tala de los árboles. Pero, a ver, la tala de los árboles es necesaria. ¿Por qué hacen la tala de los árboles? Mirad, os voy a enseñar unas imágenes para que lo veáis. De los árboles sacamos la madera. Bien, en nuestra casa tenemos muebles, tenemos nuestras mesas, tenemos nuestras sillas y la mayoría de madera. Bien, entonces esta madera es necesaria y la sacan de los árboles. Entonces hay que talar los árboles con cuidados. Con mucho cuidado. En la mayoría de las situaciones lo que se hace es
que plantan árboles a propósito para cuando sean mayores los corta para obtener madera. Al mismo tiempo que van talando árboles, van plantando árboles nuevos en distintas zonas. Entonces, por eso estos árboles se están rejuveneciendo, no se van terminando, porque a medida que lo van cortando, van plantando otros. Entonces, en un mismo lugar tienen árboles mayores y árboles más pequeños y árboles mucho más pequeños. A medida que van creciendo, los van cortando. Luego también en los bosques, mirad, por ejemplo, en los bosques hay algunos árboles que se van a caer, y esos árboles pues a lo mejor van a estorbar a otros y pueden hacer que se caigan mucho más. Entonces, dentro de los bosques van buscando qué árboles pueden talar y lo van talando, lo van cortando, y esa madera se aprovecha. Pero esta tala está bien hecha. El problema es cuando se pasan. Entonces, fijaros, esto es un bosque y han cortado todo. Entonces, pues aquí no han ido buscando qué árbol han tenido que cortar, han cortado todos. Otra imagen, por ejemplo, esto aquí se ve un poquito, si lo amplío se va a ver, bueno, es similar al anterior. Esto era un bosque y seguramente los han cortado porque irían a construir algo. Entonces esto no está bien hecho. Y hay una cosa curiosa que tenéis que ver, por ejemplo, seguramente cuando vais en coche por las carreteras y veis alguna montaña o algún cerro muy grande, veis como estos caminos. Estos no son caminos. Esto es deforestación, pero es una deforestación bien hecha. Esto es un cortafuegos. ¿Qué es un cortafuegos? Un cortafuegos es una línea que lo que hace es, si hay un incendio, en verano como todo se seca y se puede producir algún incendio, si el incendio viene aquí hacia la derecha, un árbol con otro se va quemando. Entonces hay que hacer una especie de barrera para cuando llegue aquí el fuego, no pase a este lado o no pase tan fácilmente. Por eso hacen unos caminos. Estos caminos de cerca se ven mucho más grandes. Son grandísimos. Entonces hacen que en fuego no se comuniquen con la otra parte. Aprovechan estos caminos, pues por ejemplo, cuando van a construir una torreta de alta tensión. A ver, esto parece que es muy feo, pero si hay un pueblo por ahí detrás y necesita corriente eléctrica, pues hay que llevar la electricidad para allá. Todo el mundo tiene derecho a tener electricidad, pues entonces aprovechan estos caminos para poner las líneas del tendido eléctrico. Bien, pero esto está bien hecho. Lo que no está bien hecho es cuando hacen una tala excesiva. Todos necesitamos madera, pero que sea de una manera controlada. Bien, bueno, pues uno, la deforestación. La deforestación cambia el paisaje. Otro ejemplo, la contaminación. La contaminación, tanto coche, tanta fábrica y tanto humo, hacen que el aire cambie. Cuando llueva, esas gotitas de agua, como van cayendo encima de ese humo, esas gotas de agua van contaminadas y por tanto, pues el paisaje lo está deteriorando. Se está contaminando el suelo a medida que va cayendo esa lluvia y con tanto humo tóxico. Y luego la construcción excesiva. Hay sitios, por ejemplo, como la imagen que hemos visto antes, pues a lo mejor hay un lugar muy bonito, un bosque, una pradera, y lo que hacen es cortarlo porque van a construir. O a lo mejor tenemos unas zonas verdes muy bonitas que contribuyen a crear oxígeno, y lo que hacen es que lo quitan todo totalmente para construir un centro comercial o urbanizaciones grandes en un lugar donde no había nada. Bien, pues eso hace que cambie el paisaje. Entonces hay que distinguir en cuanto es necesidad de cuando es capricho o excesiva comodidad de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las autoridades hacen una serie de cosas para evitar que estos paisajes los deterioren las personas. En primer lugar, crean una serie de leyes, unas normativas, unas órdenes que hacen que, por ejemplo, no se pueda construir en ciertos sitios, en ciertos lugares no puede haber fábricas o no se puede utilizar tanto coche, o por ejemplo cuando hay grandes ciudades o localidades que tienen bastantes habitantes, pues las aguas de las alcantarillas, las aguas de los baños, pues hacen que creen unas depuradoras para todos esos residuos, en lugar de tirarlos al río, a ver si se pueden aprovechar pues como abonos o otro tipo de cosas. Y luego también hay algunos lugares que se declaran espacios protegidos. Un espacio protegido es un lugar en el que no se puede construir, no se puede crear una fábrica, no se puede talar un árbol, no se puede cazar y bueno, lo que incluso hay algunos que no se puede pasar con coche, solamente andando en bicicleta. Entonces hacen que esos lugares se conserven en la naturaleza. Más adelante vamos a ver unos lugares que tenemos aquí cerca en Ciudad-Real. Un paisaje es el aspecto que tiene la superficie terrestre desde el lugar donde miramos y puede ser natural o transformado. Bien,
En los siguientes vídeos, en las siguientes lecciones, vamos a ver los distintos paisajes que vamos a encontrarnos en España.